Bueno, Carlos Pide la Serra, qué gusto. Muchísimas gracias por recibirnos. Sabés que estamos haciendo este programa de recuperación de la memoria del Consejo Deliberante y nos gustaría mucho saber qué recordás de ese periodo tan particular en el que te tocó a vos estar en el Consejo. Y como vos decís, era muy particular porque no teníamos experiencia. Pensá que hubo interrupciones militares bastante seguidas y periodos políticos que era un voto y afuera, entonces no había una experiencia, digamos, de tradición deliberativa. Eh, el miedo que uno tenía, en el caso mío en particular, era no cumplir con las expectativas de la gente, porque yo no iba ahí a cobrar un estipendio, sino a ver en qué podía ayudar a la comunidad, a la gente que viniera a plantear un inconveniente. ¿De qué año a qué año fuiste concejal, De recordanos? 1983 a 1987. Yo no quise renovar porque en realidad no había cambiado, me había armado un movimiento interno aparte. Entonces, digo, no voy a utilizar mi cargo de concejal habiendo llegado hasta acá con un movimiento y armando un movimiento, entonces iba a esperar. Pero ¿qué ocurre? Que me llamó Ángel Royce y me dijo, mira Carlos, yo le expliqué, le digo, mire Ángel, vio que armé un movimiento aparte, dice, no, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Vos te gustaría acompañarme en el indoor? Sí, cómo no. Bueno, y así fue. Que tiene también un correlato, porque siendo concejal, yo atendía el movimiento villero, era el único concejal que lo atendía, está claro. Ningún otro los atendía y los que vinieron, probaron una vez y no vinieron más. No era fácil, era un horario, eran los lunes de 8 a 11. Eh, yo aprendí mucho de ellos, la verdad uno aprende de la gente, entonces los contactos siempre son positivos. Y yo estando en mi cargo de concejal, integraba la mesa de la comisión de bienestar social. Después pasé a ser presidente de la comisión y había muchos proyectos por el tema vivienda, que era lo que siempre la gente viene históricamente pidiendo e históricamente los gobiernos no solucionan demasiado. Eh, a pesar de que ese gobierno soluciona un montón. Y entonces ahí se armó, incluso yo te diría por unanimidad, metiendo todos como es, los proyectos que había de distintos bloques y rearmándolo y haciendo uno nuevo, se hizo un plan que se llamó Plan Bindur, que era vivienda sin DUR. Y, o sea, que yo eso lo hacía para que haya una institución, que no dependa de un papá para tener una casa o no tener una casa, sino que haya una institución donde uno vaya, haga los trámites, como corresponda. Y yo no estaba en el Induro en ese momento, era concejal. Y después, cuando pasó el tiempo, entonces Roy pensó que como yo había hecho eso, podía ir al Induro a ver si podía mover un poco el tema. ¿Y qué otra ordenanza, qué otro proyecto recordás de aquella época tan particular en la que te tocó gestionar? Porque, Bueno, muy importante fue para el caso particular del conjunto, no en el caso mío, que nosotros fuimos muy firmes en, por ejemplo, no privatizar obras sanitarias, porque era una gestión que la estábamos manejando bien, daba superávit,
¿Y para qué privatizarla si era superávit? Y no le pagábamos costos a nadie que fuera patrón. Además de eso, también tratamos de favorecer lo que es el cooperativismo. La Comisión de Bienestar Social, por ejemplo, tenía el tema de los chicos discapacitados. Le hemos conseguido ampliar una donación a Sideli, que era una parte más de tierra. Había una chica que era, una señora, no una chica, que era gestora de Sideli, trabajaba mucho para ese lugar, y bueno, se consiguió una ampliación del terreno, un terreno fiscal era, se le dio una parte más, que hicieron construcciones, fue creciendo. Y además de eso, venían muchos, como estaba en la Comisión de Bienestar Social, venían muchos los discapacitados, con distintos pedidos. Por ejemplo, yo qué sé, rampas, ¿no? O sea, de todo tipo. Incluso hice proyectos para que pudiera viajar el acompañante y el discapacitado en micro sin pagar boleto. Todo eso después se fue transformando, o sea, no importa lo original, sino el contexto general, ¿no? Ese era mi pensamiento, ayudar a los que más necesitan. Y de la época, ¿cuál fue la mayor dificultad? Vos estuviste en el primer periodo después del advenimiento de la democracia. ¿Con cuál fue la primera o la más grande de las dificultades que se encontraron? La falta de plata. La falta de plata, las deudas, armar todo porque lo habían devastado. Yo tenía un hermano que fue subsecretario de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el doctor Miguel Pi de la Serra, y él me contaba que cuando él llegó al ministerio no había nada. Los militares habían desarmado todo porque no les interesaba en realidad. Lo usaban con un arreglo directo con los sindicalistas y nada más. Todas esas cosas también nosotros en menor medida las sufríamos. Y también hubo que aprender a que no era una cuestión de yo quiero hacer esta obra y hay que hacerla, sino hay que hacer una programación, hay que hacer un trabajo coordinado con otras áreas, o sea, empezar a armar el tejido del trabajo municipal, que no existía en ese momento. Había un cartel que había hecho poner Ángel, el intendente, en el hall principal donde se pagaban los impuestos, esto y lo otro, que decía, en democracia usted gobierna. Y así debe ser, así lo debe sentir la gente. Ahora, lo debe sentir solidariamente, no per se, sino para el conjunto, que ese es a veces el problema. Porque en eso, por ejemplo, venía alguna institución, no quiero decir de qué tipo, para no crear ningún conflicto, que pedía presupuestos mayores para ellos. Y realmente vos te das cuenta que no le interesaba las otras instituciones paralelas, ¿viste? Entonces teníamos que decir, no, mire, no se puede, porque el presupuesto es este y de ahí no nos podemos salir. Igual que venía gente y decía, sí, tengo una propuesta para hacerle, habría que hacer tal cosa. Le digo, sí, bueno, le digo, pero el presupuesto es anual, si quiere presente una nota, se evaluará, si es más importante que otro, se hará, y si no, tendrá que esperar. No es fácil, convencer a la gente no es fácil. Pero en general éramos mucho más inocentes desde el punto de vista de la maldad política o de aprovechar los derechos que no nos corresponden. Había mucho ideal,
era otra sociedad, era una sociedad quizá apaciguada por los gobiernos militares fuertes, pero nos pasamos, yo siempre hago el parangón, cuando hubo la liberalidad sexual de las películas porno, los cines porno, que esto que el otro, hubo 1000 cines porno, hasta que todo se aplacó, porque todo, o sea, se pasó de la restricción total a una liberación total, y no es así. O sea, y bueno, y en política pasa lo mismo, y en la parte social también. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas y con otras veo que hay exceso. Lo que pasa es que si hoy se dice que algo es un exceso, pareciera que uno fuera un represor, y no es así. Todo hay que buscar un equilibrio. Yo lo veo así. Lo que pasa es que también yo tengo que reconocer que soy de otra generación. Yo tengo 77 años, puedo mirar para atrás. La gente más joven no puede mirar para atrás porque no tiene experiencia. Además de joven, uno siempre cree que sabe todo, y no es así. Yo tuve la suerte de que mi padre me enseñó a decir: hay que ser humilde, no importa el rango, tenés que ser humilde en lo que haces, en todo, incluso en la vida. Y bueno, yo traté de manejarme de esa manera. Permíteme una última pregunta. Sí. ¿Cuál de las ordenanzas que recordás pensás que tuvo más valor viéndola ahora, con el paso de los años? ¿Recordás alguna que vos digas hasta nuestros días, hoy me siento contento porque esto haya salido, o me acuerdo de aquella pelea que dimos para que salga y que llegue hasta nuestros Hay días? varias cosas. Una, por ejemplo, es esa de obras La de obras sanitarias, sanitarias. que quedó para la comuna. Para eso se tuvo que inventar una sociedad del Estado, que el único accionista era la municipalidad. También se hizo algo que es a lo mejor no de mucha importancia, pero socialmente para un sector sí, que fue arreglar el tema de las paradas de los taxis, que antes, hace muchos años, prácticamente los que paraban en un lugar eran los dueños de la parada y no podía parar otro taxi. Entonces, y esto tengo que ser claro, me lo acercó un concejal peronista, me dijo que esto que el otro día ya, que podría hacerse una cosa distinta, porque los que no podían parar tenían que dar vuelta y gastaban nafta. Entonces, lo hablé con todos, o sea, con sindicalistas, con la gente patronal de taxi. Algunos medios se enojaban conmigo porque, claro, el que tiene el privilegio lo quiere sostener, pero no era justo. Entonces se presentó ese proyecto y se hicieron las paradas fijas, pero libres, en el sentido que si estaba desocupada, podía ir. Que eso, a veces, los que lo utilizan equivocan el sentido y estacionan en doble fila porque está todo lleno. No es así. Es preferible que pidan que abran más paradas para que eso no ocurra, porque no está bien, no corresponde. Bueno, muchísimas gracias por No, recibirnos, muchas gracias por tu atención. no, para nada. Por último, ¿qué te gustaría decir que yo no te haya preguntado, que no haya salido en esta conversación? ¿Hay algo que recuerdes de la composición del consejo, por ejemplo? ¿Te acordás más o menos cómo Sí, era? el consejo en ese momento estaba compuesto por una mayoría amplia nuestra, amplia, El digamos que radicalismo. teníamos la posibilidad de aprobar los presupuestos sin necesidad del voto de nadie, de ningún otro bloque, pero siempre se trató de incorporar, o sea, de hablar con los bloques y ver que alguno nos acompañe. Porque en realidad el sentido no es que una mayoría, digamos,
de momento, pueda hacer lo que quiera, sino que siga el juego democrático, aunque haya una mayoría. El respeto a las minorías, Sí, el respeto, digamos, ciudadano, ¿viste? O sea, esto es así. No porque a lo mejor tenés una posición cómoda en un momento, despreciar lo demás, no es así. Porque siempre hay algo que te puede servir. Yo por eso te di el ejemplo del estacionamiento, que es un tema eh, que, que me gustó cómo se resolvió. También, por ejemplo, ordenanzas que se resolvieron con el tema de los micros. Hay una línea, era 554 en un momento, que no pasa por el centro. Va por Jara, va al puerto y viene de Las Juanitas. Entonces, ¿qué pasa? Como yo trabajé mucho tiempo en el puerto, al que amo, yo te diría que cuando me lo plantearon, yo lo planteé, me dijeron que no era propicia la oportunidad porque no se quería agrandar el tema de los recorridos, pero yo les expliqué que había mucha gente de las plantas de filet que viajaban desde La Juanita al puerto y tenían que tomar 2 micros. Que había gente de un barrio del puerto que no tenía ningún micro que la llevara directamente al puerto, al centro del puerto, y tenía que tomar uno que venía para el centro y para ir al puerto. Entonces se hizo todo un rulo, ¿no es cierto?, para que se pueda hacer esa línea. Primero se hizo provisoria y cuando vieron la utilidad que tiene se dejó. Y son cosas que vos decís, pero no tienen importancia, sí, no son heroicas. No. Pero mejoran la calidad de vida de la gente, sobre todo de la gente que trabaja. Porque el vago no necesita que vos lo ayudes en eso. El vago necesita que le dé plata para no seguir sin trabajar. Pero la gente que trabaja merece que los ayuden. Y en ese sentido uno tiene que tratar de tener la sensibilidad adecuada. Y si no la tiene, no sé, alguien lo sopapee un poquitito para que la tenga. Esta es la realidad. Mil gracias. No, por favor. Un gusto grande. No, por favor, por favor. ¿Cómo fue que llegaste a la militancia? Mira, yo militaba en Buenos Aires. Yo te diría de chico, prácticamente, 14, 15 años, iba a escuchar los discursos de Balbín, sin tener, digamos, una presencia importante. Pero cuando iba al secundario, estaba en el centro de estudiantes, ¿no? Se hablaba, no era tan claro como hoy. Hoy la gente se exhibe. En aquella época no era tan así. Y bueno, cuando vine a Mar del Plata me encontré con una persona que queríamos alquilar una vivienda, creo. No yo porque ya tenía, sino para un primo, no sé qué. Y resulta que era radical. Me preguntó, yo le dije que hacía poco que había venido. Soy radical. No, ¿por qué no te afiliás acá? Y fui y me afilié. Te estábamos hablando del año 66, 67. Después en el 83 hubo una reafiliación porque los militares creo que habían limpiado todos los archivos. Bueno, y acá me puse a contactarme, a charlar. Vos pensás que, por ejemplo, tengo amigos que después fueron funcionarios, que yo los afilié en el año 74, que no estábamos en el gobierno. Yo además, vamos a ser claros, porque en esto no me gusta mentir, yo vengo del balbinismo. Del balbinismo no pasé a la Renovación y Cambio, sino que cuando murió Balbín no vi ningún, digamos, heredero político que me sedujera, y cuando apareció Alfonsín, bueno, junto con Pugliese y toda esa
gente, que era de gente de calidad. Me fui no a trabajar con ellos, porque nosotros trabajamos con el balvinismo y ganamos la interna, por eso Roy fue intendente, pero, pero respetando a Alfonsín al 100%, y yo te diría que con el tiempo uno ha sido coherente en ese sentido. Hubo otros personajes que se atribuyeron ser herederos de Balbín, pero a mí no me llenaban. ¿Y cómo era el Consejo Deliberante con el que se encontraron? Inexistente, cerrado Consejo Deliberante. No, lo arreglaron porque, viste, cuando se dieron las elecciones después había que... Entonces los viejos escritoritos del Consejo se pusieron todos en órbita. Se tuvo que pintar, arreglar porque era un depósito. Lo habían dejado como depósito el recinto del Consejo. Entonces hubo que, bueno, sacar toda la porquería, volver a poner los escritoritos, arreglarlos, pintarlos, viste, esas cosas. Como eran viejos, era madera buena, entonces más o menos se arregló. Y quedó discretamente prolijo, sin lujos, porque Ángel no era proclive a los lujos. A mí me enseñaron eso en la vida, que vos tengas una alfombra más linda o más fea dentro de la política no tiene importancia. Lo importante es que vos le sirvas a la gente, que la gente pueda tener una alfombra más linda o más fea en la casa. Y debía ser una dificultad el encontrarse que ninguno de ustedes tenía una experiencia previa, supongo, porque Ángel tenía experiencia, algunos secretarios de él, pero yo tengo que decir una cosa que era muy importante. En la interna, cuando se hacían las asambleas para elegir las listas, a mí me asombró que alguna gente que yo te diría que en aquella época tendría 50 y pico, casi 60, perfectamente aptos para ser concejales, lo que sea, con experiencia, no querían serlo. Y una vez le pregunté a un señor Franco, me acuerdo que se llamaba de apellido, y dígame, Franco, ustedes como otros, que tienen capacidad, ¿por qué nos nombran a nosotros como candidatos? Bueno, porque tiene que ser la juventud, tiene que haber una renovación. Entonces, eso te está indicando la calidad de gente, te está indicando el tipo que ve el futuro, no el egoísmo de decir, ay, gano 3 pesos más, 3 pesos menos. Que a veces es muy difícil, hoy mismo lo vemos, que se matan por un cargo. Yo digo que los partidos políticos, lamentablemente, se han convertido más en agencias de colocaciones que en otra cosa. Muchísimas gracias, Carlos. No, por favor.